Hola, bienvenidos a la tercera semana de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a ver un video un poco más largo porque va a incluir los temas tanto del jueves como del viernes. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de la polisemia de la historia. Si recuerdan, en español vimos que la polisemia es aquellas palabras que pueden tener muchos significados. Un ejemplo, cuando decimos banco, podemos usar la palabra banco como aquella que representa donde guardamos el dinero o aquella que representa donde nos sentamos. Pero cuando hablamos de la polisemia de historia, podríamos decir que el significado o los significados que puede desarrollar son los siguientes, como los hechos pasados, todos aquellos acontecimientos que ocurrieron antes de nuestro nacimiento que se narran como algo histórico, como algo que tiene precedentes. La historia como asignatura, que es aquella que nos cuenta cómo ocurren estos hechos, que sería la historia de México, la historia universal, la historia de nuestros tiempos, entre un sinfín de historias como asignaturas que existen. Otra es la narración, cuando nos dicen cuéntanos tu historia y empezamos a narrar, en este caso, ese tipo de acontecimiento. Y nosotros ya le damos una perspectiva distinta, o con miedo, o con tristeza, o con alegría, con comedia, ya cada quien le va incluyendo en este caso su punto de vista. Y a lo que viene la historia como algo subjetivo, va dependiendo de las personas cómo cuentan o cómo dicen que es la historia. De esto va a desprender tres cosas. La primera es que la historia siempre va a depender de una hipótesis, de las fuentes de información y de un contexto histórico. ¿Por qué? Porque existen distintas explicaciones acerca de un mismo hecho y porque va a depender del enfoque y la perspectiva de quien lo está analizando. Supongamos, dentro de la Revolución Mexicana pueden existir un sinfín de explicaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de nuestros tatarabuelos estuvieron presentes en esa época, que era entre 1910. Entonces, ellos pueden tener su historia de cómo aconteció, pero la persona que nos los narra en el libro de historia nos puede decir otra forma distinta. ¿Por qué? Porque va variando dependiendo qué fuente de información estamos siguiendo y dependiendo en el contexto histórico en el cual nosotros nos estamos basando. Por ello, también la historia se cuenta como algo polisémico. Asimismo, las categorías de la historia son 5 elementos de los cuales me van a ayudar a poder desarrollar o contar un hecho histórico de manera más sintetizada. Estos 5 pasos son el ETECT, que son las siglas de estos pasos. El primero es el espacio, el lugar donde se desarrolla el hecho. Pueden ser países, ciudades, municipios, entre otros. El tiempo son los años o etapas en los que se da. Antes de Cristo, después de Cristo, en el siglo 5, 10, 15, en los años 1900, 2000, 2010, 2020, dependiendo. La estructura es la relación con hechos previos o posteriores. Aquí, por ejemplo, yo voy a narrar acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hechos pudieron haber pasado antes para que se desarrollara ese acontecimiento? ¿O qué hechos se desarrollaron después para que se pudieran dar ese acontecimiento? Supongamos. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo que fuera una Segunda Guerra Mundial? Bueno, primero, obviamente, la conclusión de la Primera Guerra Mundial, haber en este caso culpado a Alemania por todo lo que pasó. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, Hitler empieza a hacer un grupo en el cual llamó los nazis, que empezó a hacer que la gente confiara en él para poder hacerles creer que culparon a Alemania de manera injusta y poderles dar como una revancha, y por ello empieza la Segunda Guerra Mundial. Y también sobre todo por cuestiones de territorios, de dinero. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial que pudo haber ayudado al mundo? Bueno, en este caso pudieron haber sido los avances, las leyes, la ONU, muchas cosas que ayudaron en este caso a que después de un acontecimiento haya pasado otras cosas. La coyuntura son factores y circunstancias que ocurren en el determinado momento histórico. Continuando con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosas pasaron dentro de esa Segunda Guerra Mundial que en este caso lo determinan?
Por ejemplo, el asesinato masivo a los genética, muchos descubrimientos de genética, las explosiones, los derrumbes, el miedo, el odio, que pudo haber generado durante ese tiempo que ocurrió el acontecimiento. Y la duración es larga o media dependiendo el tiempo que duró. Ahora, como primera actividad, lo que vamos a hacer o ustedes van a hacer es realizar un cuadro EdTech como el que viene aquí, con algún acontecimiento que haya marcado la historia. Ya no pueden poner la Segunda Guerra Mundial o los atentados a las Torres Gemelas, que es el que yo ya puse. Pueden poner cualquier otro, que sea desde los tiempos remotos hasta ahorita en el 2020, pero que haya marcado en ese caso la historia. ¿Cómo tienen que hacerlo? Por ejemplo, el hecho. Yo puse atentado a las Torres Gemelas. El espacio, que es Nueva York, que es el lugar en donde ocurrió. El tiempo, el año en que pasó, 2001. Aquí puede variar, puede ser un solo año o si se prolongó más dependiendo la situación. La estructura, en este caso sería qué acontecimientos previos hicieron que se desarrollara el atentado a las Torres Gemelas y qué fue lo que pasó después gracias a ese atentado. Por ejemplo, este atentado se da por el terrorismo y por la guerra que tienen Estados Unidos versus Al Qaeda, que en este caso era George Bush como presidente y Osama Bin Laden en forma de Al Qaeda. Después de este atentado surge la guerra global en contra del terrorismo, que en este caso la lanza George Bush, que esos serían unos acontecimientos que son previos y posteriores al atentado. La coyuntura, ¿qué ocurre dentro de ese atentado? ¿Qué es lo que pasa? Pues hubo muertes, destrucción de edificios, miedo, terror, odio entre los países en los que se da este atentado. Y la duración, pues ya sería el tiempo, que fue de corta duración porque solo ocurre en el 2001. Entonces ustedes tienen que hacer algo como este, pero de algún otro acontecimiento. Hablamos acerca de la histografía. La histografía es la disciplina que se ocupa de estudiar la historia, escribirla y describirla. Hay, como quien dice, es la mamá de la historia, es quien puede cuidar o quien puede decir, oye, ¿por qué está existiendo la historia? ¿Cómo podemos escribirla? ¿Cómo podemos describir ese tipo de acontecimientos? El objeto del estudio obviamente es la historia y lo que hace o su función principal es analizar e interpretar los registros escritos. Supongamos todas esas bases de escritura de las cuevas que la historia nos da, la histografía primero tiene que analizarlos, interpretarlos para saber si realmente cuentan como historia o no. En los periodos de la historia. Según la versión europea, el tiempo histórico se puede dividir en 5 etapas: la prehistoria, la edad antigua, la edad moderna y la edad contemporánea. Aquí va su segunda actividad. Van a elaborar un mapa mental o una línea del tiempo, cualquiera de los dos, con estas 5 etapas que vemos aquí. Van a investigar en internet los años que abarca y algún ejemplo o algunas características de estas etapas. También yo les voy a poner una imagen. Esa imagen les va a ayudar para poder poner algunas características, pero también necesito que puedan investigar de internet para poder tener un mapa o una línea del tiempo más completa. Muy bien. Y la última actividad es la guía, porque la próxima semana, el próximo jueves, nos toca presentar sociales. Entonces, estas son las 9 preguntas que ustedes tienen que estudiar, lo pueden contestar y para que me lo puedan mandar.